Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, los saluda Gabriel Mazarovich, son 9:31 de este domingo 24 de febrero, aquí en el Popular en Radio. Está feo lloviendo, desde más o menos las 3 de la mañana, lloviendo parejito, así que todo hace indicar que va a seguir lloviendo durante toda la jornada. Pero tenemos una jornada con muchísimas cosas. Hoy vamos a compartir un repaso por la situación internacional acotado obligatoriamente. En especial nos vamos a concentrar en la victoria de Rafael Correa en Ecuador, de la que hablábamos de su votación la semana pasada, y en la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que nada más ni nada menos que revivió la ley de impunidad, que fue mucho más allá de lo de la remoción de la jueza Mota. Y vamos a hablar en particular de la marcha que mañana está convocada a las 6 de la tarde en la Plaza Libertad, y que es una cita de honor para todas y para todos, para decirle a estos señores magistrados que, aunque ellos se hayan transformado en alcahuetes de los impunes no pasarán. Tenemos muchas cosas, vamos a compartir esta hora. Desde ahora empezamos con el editorial del Popular. Esto es El Popular en Radio. Editorial, la opinión de El Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula La Suprema Corte de Justicia o el impulso y su freno. ¿Qué pasó? El traslado de la jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil, a lo que se debe agregar el anuncio de una posible declaración de inconstitucionalidad de la ley que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y por otro lado, la declaración de inconstitucionalidad del impuesto de concentración de inmuebles rurales, muestran la fuerza y la resistencia del poder a los cambios. Por supuesto que son medidas diferentes, que afectan la sensibilidad de manera diferente. Una tiene que ver nada más y nada menos que con la dignidad humana, y la otra con la concentración de la tierra y la riqueza. Todo eso es cierto, y sin embargo, están estrechamente unidas. Son dos puntos neurálgicos del poder: la impunidad para los represores y la propiedad de la tierra. El mensaje dado desde la institucionalidad incambiada del status quo es inequívoco: eso no se toca. Cerrarle el paso a la impunidad. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de trasladar a Mota amerita un solo calificativo: es impresentable. No tiene ningún tipo de fundamentación funcional o administrativa, aunque se intentaron balbuceos públicos en ese sentido, primero que había sido sumario, luego que no, primero que es un ascenso, luego que es de rutina. Un método casi infalible para determinar los motivos de una medida dada es ensayar la vieja pregunta: ¿a quién o a quiénes beneficia? En este caso hay una sola respuesta posible: a los impunes, a los golpistas, a los asesinos, a los torturadores, a los violadores y a los secuestradores de niños. Es cierto también hay beneficiarios secundarios: la derecha y los impunes, en sus expresiones políticas y mediáticas. Ellos son los beneficiados con la decisión de la Suprema Corte de Justicia y debe hacerse cargo. En primer lugar, eso es así por las consecuencias inmediatas y objetivas de separar a la jueza Mota de las 50 causas de violaciones de los derechos humanos que tenía en su sede penal. Sin abrir juicio de valor sobre su sustituta y suponiendo incluso el mejor empeño de su parte, le llevará un largo tiempo familiarizarse con los expedientes, con los testigos, con el razonamiento y el sustento de los fallos, con la lógica de las investigaciones. Pero es más grave aún por la señal que se da desde el Poder Judicial hacia los jueces. Si se investiga, si se juzga, si se aplica sin cortapisas la ley nacional y la jurisprudencia internacional, si se orada la impunidad, no solo no se reconocerá el trabajo, se le castigará. Una versión sofisticada y retorcida del no te metas.
Además, la remoción de Mota no es un caso aislado. Con la caída de las trabas legales para investigar las violaciones a los derechos humanos, quedaron al desnudo otros problemas. El sistema judicial uruguayo no está preparado para la investigación y, según parece, la Suprema Corte no quiere que lo esté. Las causas no avanzan, la carga de la investigación y la búsqueda de testigos sigue en gran medida a cargo de las víctimas. Se planteó crear juzgados especializados como los del crimen organizado. Se planteó crear una repartición que diera seguimiento y apoyo a jueces y fiscales. No se ha dado un solo paso en ese sentido. Como si todo esto fuera poco, en el día que iba a hacerse efectiva la medida contra Mota, confluyeron una serie de hechos que estuvieron a punto de transformarse en una provocación. Se hizo trascender que se podría declarar inconstitucional la ley que hizo imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, y los cientos de manifestantes que fueron a la Suprema Corte fueron recibidos con esos titulares. Para más, los magistrados interpretaron que una manifestación pacífica que iba a un acto público era una asonada que intentaba ocupar la sacrosanta sede del organismo y pidió presencia policial. El injustificado despliegue de efectivos antimotines agregó tensión al despropósito. La madurez de los manifestantes evitó males mayores. Si se llegara a confirmar el despropósito de declarar la inconstitucionalidad de la imprescriptibilidad de los derechos de lesa humanidad, tiene que quedar claro que la Suprema Corte de Justicia, que es parte del Estado uruguayo, incumpliría el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expondría a Uruguay a otra condena. Además de que la justicia uruguaya, una vez más, mandaría un mensaje deplorable a la sociedad. Los peores delincuentes de la historia nacional podrían quedar impunes. El respaldo a la medida del centro militar, las páginas web fascistas, la derecha más retrógrada y la que siempre ha hecho de la impunidad su bandera, muestran claro dónde hay que apuntar. Es cierto que ha habido dentro del gobierno señales al menos contradictorias y algunas francamente inexplicables. Condenarlas y cambiarlas es imprescindible, pero no debemos olvidar con quiénes es la contradicción central, con la impunidad y con los impunes. Dos palabras sobre el impuesto a la concentración en los inmuebles rurales. En los mismos días, la misma institución tomó otra decisión para defender a otro sector del poder. Esta vez festejaron la asociación rural, los grandes latifundistas, los que usan a la tierra para especular y amasar fortunas y sus expresiones políticas. La Suprema Corte de Justicia entendió que no es constitucional gravar a las grandes superficies y que deben seguir sin tributar. Mención aparte merece este sector de la rosca oligárquica más dura que se niega a pagar un impuesto tímido que además iba a ser usado para reparar los caminos por donde sacan su propia producción. Bueno en el caso de los que producen, los rentistas, que son muchos, ya ni eso hacen. Pero ni eso quieren, y el sistema diseñado para defenderlos funciona como un relojito, prolijo y eficiente. Y en este caso, el debate central no es con quienes en el gobierno quieren un impuesto más o menos progresivo, que hay que darlo. La discusión sustancial es con la oligarquía latifundista y con sus voceros políticos. Los desafíos. Ante este diagnóstico, el único camino inaceptable es la resignación. Habrá que buscar alternativas. Habrá que incrementar las denuncias y las propuestas para cambiar esta justicia funcional a la impunidad. Habrá que pensar alternativas para que los que más tienen y más concentren efectivamente paguen más. Pero además, habrá que poner en el debate, sin aventurerismo, pero con firmeza, la discusión de que para avanzar en los cambios, la institucionalidad funcional al status quo debe ser cambiada también. Para decirlo claro, habrá que preguntarse, ¿hasta dónde podemos cambiar sin cambiar esta Constitución pensada para que nada cambie? En todo caso, todo ello continuando con el esfuerzo desplegado el año pasado, la ofensiva popular de masas, movilizadas, para defender y profundizar los cambios. La única respuesta a esta contraofensiva de la impunidad y del poder es la movilización y la lucha. Esto es El Popular en Radio. Internacionales, una mirada al mundo con el sur como norte. 9:39 y vamos a marcha camión porque tenemos muchas cosas para compartir y obviamente vamos a volver sobre este tema y aclaro por los mensajes que llegan que obviamente este editorial del Popular fue anterior al dictamen de la Corte y sobre eso, sobre la imprescriptibilidad y la que revivió la ley de impunidad y sobre eso vamos a conversar en el programa. El mundo también, teníamos un montón de cosas para compartir con ustedes, el regreso de Chávez a Venezuela, el desarrollo de la crisis en España,
La huelga más grande del mundo hasta ahora, que se dio en la India, donde pararon un solo día 100 millones de trabajadores. Casi nada, ¿no? Pero bueno, como tenemos poco tiempo, les pasamos estos titulares, los invitamos a que se informen sobre ellos, pero vamos a concentrarnos en Rafael Correa. Rafael Correa logró una aplastante victoria en las elecciones de Ecuador. Correa resultó reelecto con el 56.7% de los votos. Segundo salió el banquero Lasso, representante de la banca y de la oligarquía ecuatoriana, con un 23%. Tercero el exgolpista Lucio Gutiérrez, después el multimillonario bananero Noboa, todos con menos de un 5%, y quien se presentaba como una alternativa real de izquierda, Acosta, logró apenas menos de un 3%. Correa aumentó los votos con respecto a la elección anterior, ganó en feudos de la derecha como la capital comercial de Ecuador, Guayaquil, y logró la mayoría parlamentaria, no solo la mayoría del 50%, sino 2/3 de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar una parte de lo que decía Rafael Correa el día después de que se confirmó el resultado. Escuchemos de nuevo, como la semana pasada, a Rafael Correa. Se ha realizado un proceso absolutamente democrático, transparente. La decisión del pueblo ecuatoriano es incuestionable de continuar con la revolución ciudadana, con este proyecto político iniciado hace 6 años, en donde yo ocupo la presidencia de la República, pero es un proyecto de equipo a nivel de gobierno, a nivel de bloque legislativo, a nivel de autoridades locales y sobre todo a nivel de ciudadanas y ciudadanos. Sin ellos no estaríamos aquí. Ha sido una victoria histórica, ya se confirmó, hemos vencido en 23 de las 24 provincias del país, en las 3 circunscripciones de migrantes, Europa, Oceanía, América Latina y los Estados Unidos. Hemos obtenido asambleístas representantes a la Asamblea Nacional en 23 de las 24 provincias, y en donde no obtuvimos ganó un aliado nuestro, alguien que apoya a la Revolución Ciudadana, el movimiento Avanza. Esto determina un bloque cercano a 100 asambleístas, de 137, ¿no? De 95 a 100 está por definirse, lo más probable es que sean 97, 98, y nos da más de 2/3, no solo más del 50%, más de 2/3 de la Asamblea Nacional. Esta contundente victoria la recibimos con mucha humildad, con inmensa responsabilidad. En verdad estamos abrumados del respaldo del pueblo ecuatoriano, pero también con absoluta firmeza. No vamos a perder tiempo, no vamos a desaprovechar esta oportunidad histórica para construir definitivamente la patria nueva de todas y de todos, que supere esa patria vieja donde dominaban unas cuantas élites, grupos de poder ilegítimos, esa patria de la larga y triste noche neoliberal donde hasta derechos fundamentales como la educación, salud, se convirtieron en mercancías, esa patria del feriado bancario, los subsidios para los ricos, no para los pobres, de la migración forzosa, de la tercerización y explotación laboral, de masacrar a nuestra gente para pagos de deudas externas inmorales, muchas veces en manos, ¿no?, de los mismos que negociaban en nombre del país, esa patria del entreguismo de nuestro petróleo. Sabemos que nos ha dado la orden clara de jamás volver a ese pasado y seguir construyendo la patria nueva y mejor, la patria de justicia, la patria donde el ser humano esté sobre el capital, donde las sociedades dominen a los mercados y no sociedades convertidas en una mercancía más en función de esa entelequia llamada mercado. Esa patria que también forme parte de esa patria grande con la que soñaron nuestros libertadores. Tenemos clara la orden del pueblo ecuatoriano, insisto, aceptamos esta victoria con absoluta humildad, es el trabajo de miles de personas, es la voluntad de millones de ciudadanos, con total responsabilidad, la aceptamos también, sabemos el desafío que tenemos y con absoluta firmeza. No vamos a perder tiempo y vamos a profundizar la revolución ciudadana y construir de manera irreversible la patria nueva, la patria de todos y de todas. Esto es El Popular en Radio. Era Rafael Correa. Cuántas cosas en 3 minutos, ¿no? Yo lo miro a aquel que está mirando el vídeo en el estudio.
¿Cuántas cosas dijo en 3 minutos? Que no hay que perder el tiempo, que hay que profundizar la revolución. Resulta que los regímenes más atacados, más brutales y todos son los que tienen más respaldo popular en las urnas. Resulta que recuerda que cuando nos cobran los subsidios a los pobres no se acuerdan que ellos toda la vida, durante 175 años, subsidiaron a los ricos, como a los bancos acá en la crisis del 2002. Y qué importante lo que diga. Vamos a seguir con otro aspecto poco destacado en la cobertura que ocurrió en estas elecciones. Por primera vez desde que se aprobó la nueva Constitución en Ecuador, porque en Ecuador cambiaron la Constitución. No se quedaron con la Constitución que les impedía cambiar. Cambiaron la Constitución, ¿no? Una de las cosas que cambiaron fue, además del voto en el exterior, todos los ecuatorianos que viven en el exterior votan, no como la barbarie que tenemos acá, que ni siquiera se logró habilitar eso. Pero además le dieron el voto a los gurises desde los 16 años, el voto facultativo. Escuchemos al compañero Paul Almeida, secretario general de la Juventud Comunista de Ecuador, que respalda a Correa sobre la experiencia que significó que los gurises de 16 años decidieran y votaran. Escuchémoslo. Viviendo realmente con alegría esta fiesta democrática, con altísima participación de los varios sectores, ¿no? Los sectores organizados, la ciudadanía en general, y les escuchaba hablar de esto, del tema del voto facultativo de los adolescentes 16 y 17 años, que también se han acercado masivamente a votar, y lo que estamos viendo es que hay una tendencia de este sector votar también por los candidatos jóvenes que están presentados en estas elecciones. Mira, yo creo que los 6 años de Revolución Ciudadana han venido construyendo un proceso de concienciación bastante fuerte en la juventud. Para los jóvenes, en este momento, votar no es solo un tema de derecho, es la posibilidad de defender un proceso que les ha brindado salud, educación, vialidad, que les ha garantizado el acceso al primer trabajo y otros beneficios más que debería tener todas las sociedades, pero lamentablemente el sistema capitalista que nos ha gobernado durante tanto tiempo no había permitido esta participación de la juventud. La Constitución de Montecristi, que firmamos en el 2008 con altísimo respaldo popular, garantizó este derecho al voto facultativo para los jóvenes de 16 y 17 años. Ahora, ahí han habido varios tipos de expresiones de los jóvenes, ¿no? Fundamentalmente lo que uno tiene que rescatar en este sector es el nivel de interés, la posibilidad de hacer un voto no solo por, nosotros decimos aquí, de borreguismo, sino un voto que realmente esté orientado a los candidatos y candidatas que les están representando o que les podrían representar ya a posteriori en la Asamblea Nacional. Esto es El Popular en Radio. Era Paul Almeida, secretario general de la Juventud Comunista de Ecuador, y era Correa, hablando de esa gran victoria de los compañeros en Ecuador y de esa gran derrota de la derecha, la oligarquía y el imperialismo yanqui, que no querían que ganara Correa y que se llevaron otra paliza igual que la que se llevaron en Venezuela. Vamos a hablar ahora de otro país que tampoco le gusta a los yanquis, no le gusta el diario El País, no le gusta Búsqueda, no le gusta Arvilla, a todos los oligarcas no les gusta. Bolivia. En la inauguración de la sesión ordinaria de la ONU, instalada en Nueva York para declarar el 2013 como el Año Internacional de la Quinoa, a petición de Bolivia, Evo Morales dijo estas cosas sobre esta planta ancestral andina y sobre el aporte que los pueblos indígenas también desde sus tradiciones le pueden hacer a la humanidad. Escuchemos a Evo. La quinoa es el regalo ancestral de los pueblos andinos que se produce hace más de 7.000 años y que presenta como una alternativa digna ante la actual crisis alimentaria. El Año Internacional de la Quinoa es un reconocimiento al conocimiento y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas de los Andes, que en armonía con la naturaleza han mantenido, controlado, preservado la quinoa en su estado natural como alimento para las generaciones actuales y venideras. En el mundo donde impera el capitalismo, se ha hecho que las necesidades alimenticias de la población sean un negocio para lucrar y promover la codicia por la ganancia. Las grandes empresas transnacionales de productos alimenticios buscan controlar la producción de alimentos y dominar los mercados mundiales.
Esto es El Popular en Radio. El tema de la semana. Nos llegan mensajes, nos dicen siempre Evo y Correa, y qué bien que los escuchamos, que no los escuchamos en ningún lado, sí. Y nos hace muy bien escucharlos, y nos hace muy bien entender ese proceso, esos procesos, fuera de cualquier soberbia desde acá y de cualquier esquema. Entender por qué avanzan, por qué logran las victorias con las contundencias que la logran. Tenemos mucho que aportar a esos procesos en un plano de igualdad, pero tenemos que entender también que tenemos mucho que aprender de esos procesos. Y hay que sacarse el balde, a veces. Vamos a meternos en el tema central que abordamos hoy, que es nada más ni nada menos que las dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia, la que removió a la jueza Mariana Mota y la que terminó este viernes declarando inconstitucionales dos artículos de una ley, de la ley que había declarado no prescriptibles los delitos de lesa humanidad. Y la Suprema Corte de Justicia, en un solo acto jurídico, es importante entender esto, ¿no? En un solo acto jurídico decretó que no hubo terrorismo de Estado, que no hay delitos de lesa humanidad, y revivió la impunidad de un plumazo, casi nada, y colocó a Uruguay como paria internacional afuera del derecho internacional. Todo eso hicieron estos buenos señores, 4-1, vale la pena decir, a un juez que no votó esto, por las presiones de los fascistas de la derecha, no de los militares solamente, porque sería un error concentrarnos en los militares y de los militares en abstracto. Es de los fascistas con uniforme y sin uniforme, y de los alcahuetes políticos como Lacalle, Valle, Gonzalo Aguirre, que le hacen los mandados a los fascistas, Sanguinetti, que le hacen desde hace años el mandado a los fascistas. Entonces porque está bueno, si no se pierde totalmente el centro de con quién estamos peleando. Sería tan fácil si el problema fuera solo con los militares o solo con quienes dudan dentro del gobierno. El problema es que estamos peleando con el poder, y el poder es eso. Y sacar las baterías del centro donde lo tenemos que poner, lo único que hace es favorecer el poder. El poder está demostrando lo fuerte que es. Tuvimos la primera entrevista para situarnos ante este tema, ante un compañero que maneja mucho estas cosas, que fue además uno de los peritos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo en el caso Gelman, Uruguay, abogado de una inmensa cantidad de causas que entre otras tenía Mariana Mota. Nos referimos a Pablo Chargoña, vamos a conversar con él. Esta mañana recibimos de nuevo a un consuetudinario participante tanto del Popular impreso como del Popular en radio. No necesita muchas presentaciones porque es un compañero de muchísimos años de trabajo conjunto en estos temas. Nos estamos refiriendo a Pablo Chargoña, al que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros hoy para analizar estas cosas. Lo hemos hecho en otros momentos difíciles de esta lucha contra la impunidad. Primero le damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. No, al contrario, un gustazo siempre. Es parte de esta solución y esta decisión de la Suprema Corte también tiene que ver con un debate de cómo debería haber sido la salida y cómo fue, ¿no? Pero son avatares de la política estas cuestiones. Pablo, ¿qué valoración tenés? Te voy a preguntar por dos decisiones de la Corte, porque más allá de que tienen una importancia diferente, están directamente relacionadas. La remoción de la jueza Mariana Mota y la decisión de declarar inconstitucional dos artículos de la ley que estableció que no eran prescriptibles los delitos de lesa humanidad, porque hay error en la prensa que habla de la ley interpretativa. La ley interpretativa no se puede declarar inconstitucional porque nunca fue, de eso se encargó Semproni, ¿no? Sí. Esta es la ley que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. ¿Qué valoración tenés? La primera cosa es que ambos episodios están relacionados. O sea, la primera valoración implica que las dos cuestiones, las dos decisiones, tienen que ver con una misma cosa, con un mismo problema que podemos llamar una política de impunidad, una cultura de impunidad, y que conduce a este país a un bloqueo en las causas de la verdad y justicia realmente preocupante. El primer episodio se veía venir, el del traslado de la jueza Mariana Mota, era
en un anunciado desplazamiento, porque venía precedido de cuestionamientos del sistema político y ciertos medios de comunicación que operan influenciando en ciertos poderes fácticos que están dentro del sistema judicial, un sistema judicial impropio de una sociedad abierta y democrática, un sistema judicial opaco, sensible a la influencia de estos poderes fácticos que les estoy mencionando. Era tan anunciado como que cuando aparece Jorge Valle o Gonzalo Aguirre Ramírez criticando a la jueza, uno inmediatamente dice, acá se está armando alguna cosa. Cuando lee el semanario de búsqueda lo ratifica, y finalmente cuando la Suprema Corte de Justicia alegremente dice que traslada a la jueza Mota porque son razones de servicio, termina de cerrar un ciclo en el que se advierte cómo los traslados operan como sanciones ocultas o disimuladas o disfrazadas de lo que es realmente un ejercicio desviado de poder, consistente en hacerle caso a esos poderes fácticos proclives a la impunidad, que van más allá del poder militar. Me parece que tiene que ver con ciertas formas de la dominación y del poder y de las hegemonías que influyen en el sistema judicial. Y esa forma disimulada de sostener que se trata de razones de servicio aparece como una argumentación pueril, insostenible y francamente absurda, al punto tal que la ciudadanía, que no es tonta, la gente lo advirtió, y eso fue lo que produjo una concentración de buena cantidad de gente. Por primera vez yo no tengo registrado algún otro episodio en que un traslado de un juez o de un fiscal haya producido esta digamos, masiva concurrencia protestando por lo que aparecía como un acto, como digo, favorecedor de la impunidad, porque Mariana Mota tenía, como ya se sabe, 50 causas, había incorporado un gran conocimiento de muchos años en un asunto muy complejo, lo conocía de adentro, tenía una información que la hacía una jueza casi insustituible. Estamos hablando de miles de fojas y en un trabajo en el que además comete el pecado de aplicar el derecho adecuado a los crímenes de que se trata. Y ahí vamos al otro tema, pues yo me estoy refiriendo al derecho adecuado por el derecho internacional, que trata a los crímenes de lesa humanidad como lo que son y no como cualquier otra cosa. Y antes, Pablo, antes de que te refieras a eso, has dicho cosas muy importantes y yo comparto todo lo que dijiste, así que no voy a abundar. Pero además, insustituible, porque no ha habido una política institucional del Poder Judicial de formar jueces, ni fiscales, ni nada que se le parezca para poder investigar estos casos. Forma parte de uno de los graves problemas claro, son tantos los problemas que algunos quedan ocultos, pero lo cierto es que el trabajo que hacía Mariana Mota lo hacía en el marco de una gran dificultad. No había apoyos adecuados, no estábamos en presencia de una justicia especializada con una apoyatura como para tratar los temas tan complicados de la macrocriminalidad. Se trataba de un juzgado penal ordinario, tenía muchas dificultades a la hora de lograr que viniera información del Ministerio de Defensa Nacional, particularmente información que es relevante cuando se trata de conocer las formas de comportamiento de militares retirados. Los legajos tenían que venir en tiempo, en forma, tenía que venir la información adecuada, y eso era realmente una lucha quijotesca, a brazo partido, entre la jueza y el Ministerio de Defensa Nacional. Pero además el Poder Judicial tampoco organizó jamás unas oficinas de seguimiento o de apoyo a estas causas, de modo tal de que los escasos jueces que trabajaban con empuje en estos temas tenían que hacerlo como podían, hacerlo solo. Entonces, por la circunstancia de los hechos de que había acumulado 50 causas, se había transformado, por las circunstancias, no porque el Poder Judicial así lo quisiera, en una jueza especializada con mucho conocimiento, y de ahí que fuese tan valioso y tan importante mantenerla en ese lugar. ¿Qué es lo que le exige la sentencia de la Corte Interamericana al Estado uruguayo, incluido el Poder Judicial? Adoptar todas las disposiciones necesarias como para que los violadores de derechos humanos comparezcan ante los tribunales y los tribunales ejerzan una justicia eficaz. Esta obligación es exactamente discutida por la decisión de traslado, hace exactamente lo contrario a lo que el fallo de la Corte Interamericana le mandaba hacer.
y después la cereza de la torta es esta declaratoria final, ¿no? Y la cereza de la torta es ese otro anunciado fallo respecto de la inconstitucionalidad de la ley que deroga la ley de caducidad. Efectivamente, no es la ley interpretativa, nunca hubo una ley interpretativa, sino la ley que deroga la ley de caducidad y que declara que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad. Este es un fallo absolutamente retardatario y retrógrado. Yo imagino que si estos 4 ministros, porque el fallo fue 4-1, hubiesen integrado el tribunal de Nuremberg, los oficiales del régimen nazi habrían sonreído, se habrían felicitado los unos a los otros. Y lo que es peor, porque no solamente es un fallo que produce impunidad, y habrá muchos militares que también estarán sonriendo hoy, satisfechos, los dinosaurios alegres por la decisión de la Corte, sino que además trivializa, banaliza el concepto de terrorismo de Estado. Y eso es gravísimo cuando la sociedad ha hecho un trabajo, gracias a la lucha fundamentalmente de los familiares, de los militantes populares, de reconocimiento de un concepto, el concepto de crimen de lesa humanidad. Ese es el avance civilizatorio, distinguir lo que podían ser delitos ordinarios del Estado organizado como agencia criminal. Y ese avance es destruido por un fallo que no hace ninguna alusión a ninguna de estas cuestiones. Fíjate que gracias al empuje del movimiento popular hay una ley en este país que dice que los crímenes de la década del 70 son crímenes del terrorismo de Estado, que define el terrorismo de Estado. Hay una ley que lo define así. Pues este fallo lo ignora ese concepto. Dice que no se cometieron crímenes de lesa humanidad y por lo tanto considera que aquel acuerdo ecuménico planetario y civilizatorio posterior a la Segunda Guerra, que consistía en sostener que cuando el crimen lo comete el propio aparato estatal debe ser perseguido no importa el tiempo que haya transcurrido, es decir, que estos crímenes son imprescriptibles. Ese acuerdo de Naciones Unidas del que Uruguay forma parte y que dice que no importa en qué tiempo el responsable comparezca, no podrá alegar nunca la prescripción porque los crímenes son imprescriptibles. Ese acuerdo es desconocido por el fallo de la Suprema Corte de Justicia, lo que lo transforma, como digo, en un fallo retardatario en un sentido histórico absoluto y que bloquea en Uruguay, en las vías nacionales, las posibilidades de hacer justicia. Digamos, para pasar raya, Uruguay llegó a 25 o 30 procesados y este fallo de la Suprema Corte de Justicia pone esa franja, ese límite, esa frontera. Da la impresión que no se puede hacer más justicia que esa. No hay vías nacionales, salvo alguna excepción que podría ser producto de alguna elaboración respecto a la interrupción de los plazos, pero que sería la excepción confirmatoria de esta regla. La regla en Uruguay hoy es la impunidad estructural, la impunidad institucionalizada, al punto que lo que queda hacer es reclamar a nivel internacional contra estas decisiones, porque con esta decisión la Suprema Corte de Justicia pone al Uruguay como un paria internacional, en desacato flagrante, evidente, de lo dispuesto por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herman. Entonces lo que debe hacerse, naturalmente, es la movilización popular, porque estas cosas no pueden quedar así. La lucha va a continuar siempre, pero con la conciencia de que este fallo tiene ese efecto francamente antihistórico y retrógrado, y que es necesario denunciar a nivel internacional la situación en la que la Suprema Corte de Justicia deja al Uruguay. Pablo, en eso, para ir cerrando, no quitarte más tiempo, vamos a seguir trabajando en esto. Tú decías, no hay caminos nacionales, porque para decirlo con claridad, se ha hablado de recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que es un absurdo. Se ha hablado de recursos en el propio sistema judicial, lo que es muy complicado porque la única manera es ante la propia Suprema Corte de Justicia, que en este sistema es juez y parte de sí misma, ¿no? Porque el sistema está pensado para que no cambie, no para que cambie, ¿no? Y la tercera es la posibilidad de una nueva ley. ¿Eso tampoco está abierto? ¿Vos no lo ves por ese lado tampoco?
que una nueva ley va a tener que decir cosas similares. Yo tengo que dejar constancia acá que la ley esta 18.831 no era el proyecto que había presentado el PIT-CNT y el Movimiento de los Derechos Humanos, que ese no fue un proyecto atendido por el Parlamento, pero a la luz de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia digo que cualquier ley habría sido declarada inconstitucional, porque ¿cuál es el argumento central? La Suprema Corte de Justicia alega que los torturadores, los violadores de derechos humanos tienen derecho a que no se les aplique retroactivamente ninguna ley penal menos favorecedora. Por lo tanto, da la impresión que con semejantes argumentos no hay ley que venga bien a los efectos de la verdad y de la justicia. Así que con este panorama de la Suprema Corte de Justicia, el camino legislativo tiene una evidente respuesta en la lectura de la sentencia que acabamos de comentar, sería la misma. Entonces yo no veo esa posibilidad a nivel legislativo. Y aprovecho para decir que tampoco lo veo como juicio político, porque en el juicio político uno no puede ser ingenuo. Es un juicio en el que la correlación de fuerzas parlamentarias es fundamental. Y se precisan 2 tercios. 2 tercios en el Senado, 2 tercios en el Senado para un fallo. ¿Alguien puede ignorar cuál es la situación de 2 tercios en el Senado respecto a estos temas? Si yo tengo alguna probabilidad de éxito en un juicio político, lo podría presentar, pero cuando la certeza más absoluta me indica que el Senado jamás sancionaría a la Suprema Corte de Justicia porque no encontraría 2 tercios para cuestionar a la Suprema Corte de Justicia, me parece un camino, un callejón sin salida, una propuesta destinada de antemano al fracaso, y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de planteos. Entonces tú planteas que más allá de que se están analizando, porque es lo que ha trascendido y lo que habrá algunas salidas legislativas para replantear el tema, desde tu punto de vista el único camino que queda es recurrir a organismos internacionales. El camino que queda es denunciar la situación de Uruguay ante los organismos internacionales, efectivamente, y es una denuncia intensa porque estamos hablando de violaciones de tratados internacionales, pero además, insisto, con la expresión desacato ante la sentencia de la Corte Interamericana, porque la sentencia de la Corte Interamericana es eso. Lo dice la discordia de Pérez Manríquez, es el ministro que votó a favor de la constitucionalidad de la ley. Dice, si Uruguay se puede apartar de las obligaciones internacionales y se puede apartar de lo que ordena la sentencia en el caso Hellman, pero para eso tiene que denunciar el tratado, denunciar el pacto de San José de Costa Rica, es decir, apartarse del pacto. Se transformará en un paria internacional, pero bueno, es la forma. Pero mientras esté siendo parte de la comunidad internacional obligada por los tratados internacionales, no puede ignorar olímpicamente la sentencia del caso Hellman como lo hizo, y lo hizo la Suprema Corte de Justicia. Esto es lo grave, es decir, es una situación de incumplimiento flagrante de la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Para qué está el sistema interamericano de protección de derechos humanos? No sirve absolutamente para nada si cuando se lleva un caso a la Corte falla, el fallo no tiene ningún efecto, no tiene no logran absolutamente nada en cuanto a la protección y promoción de los derechos humanos. Es decir, todo el sistema de protección interamericana de derechos humanos cae. Es decir, es gravísima la decisión del punto de vista institucional y con esa gravedad tendrá que ser denunciada a nivel internacional, manteniendo absolutamente, porque estas cosas no funcionan de otra manera, el fuego desde abajo, manteniendo la movilización popular, porque no hay manera de que estos asuntos formen parte de la agenda ni nacional ni internacional si no hay movilización desde el movimiento social. Impecable, Pablo, te agradecemos mucho y vamos a seguir conversando, y sobre todo si se concreta esta iniciativa, que a su vez hay que trabajar en ella y hacerla, ¿verdad?, la denuncia. Exactamente, sí, que se necesita organización. Hay, tengo que informar esto también, organizaciones no gubernamentales internacionales como CEGIL, como Amnistía Internacional, que por supuesto están absolutamente alelados por la decisión de la justicia uruguaya, pero que ya están comenzando a trabajar, a emitir declaraciones en este sentido. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo enorme, Pablo. Esto es El Popular en Radio. Siempre aporta y ordena la cabeza escuchar a Pablo Chargoña y a su visión sobre estas cuestiones, cosas muy importantes, ¿no? Como que
este fallo nos retrotrae a antes de Nuremberg y que si fuera por estos señores los criminales nazis no hubieran sido condenados, seguirían sin ser condenados. Y que es la Corte la que se rebela y viola la ley, ella misma viola las leyes internacionales que la rigen y después quiere aplicar la ley. Nos vamos a un breve corte, venimos con una entrevista a Marcelo Abdala, coordinador del PICNT, sobre el acto del lunes y también con la posición de madres y familiares de desaparecidos. No se vayan. Porque la lucha de ideas es en todos lados, ahora el Popular en Radio, también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio, también en Facebook. El tema de la semana. Estamos aquí en el Popular en Radio de mañana, acá en la 30, recibiendo a un queridísimo compañero, además de la situación en la que tenemos que hablar, pero siempre es un gusto hablar. Hemos compartido muchísimas cosas y seguramente vamos a seguir compartiendo muchísimas más. Entonces en el medio de esta situación es una gran alegría dialogar con un hermano de lucha, aquí en el Popular en Radio. Bienvenido, Oscar, a este programa. Bueno, muchas gracias por esas palabras, digo, son reconfortantes. Vamos a plantear, todos los oyentes del Popular saben que Oscar Ortazún es uno de los compañeros que milita desde hace muchísimos años en madres y familiares de desaparecidos. Y la idea es preguntarte en primer lugar, ¿qué valoración, cómo te parás ante estas dos decisiones casi inmediatas de la Suprema Corte de Justicia, el desplazamiento de la jueza Mota y ahora nada más ni nada menos que la declaración de inconstitucionalidad de la ley que dijo que no eran prescriptibles los derechos de lesa humanidad? Lo de la jueza Mota, digo, sabíamos que estaba caminando por un pretil muy angostito, que en los costados tenía justamente una Suprema Corte que había cambiado su signo de positivo a negativo, ¿no?, con respecto a los valores de justicia. Entonces, igualmente teníamos que convocar a respaldar a esa jueza que hizo alarde de valentía y que ignoró las presiones que se daban continuamente contra ella. Que tenía mucha sensibilidad por el tema, muy comprometida, sobre todo comprometida con los valores de justicia, ¿no? De esa justicia con letra mayúscula que sobrevuela sobre la Corte pero que no penetra en la Corte. Con respecto a, bueno, y se dio la convocatoria, la gente respondió, hubo algo que no estaba, por lo menos no teníamos la capacidad para impedir, que fue la penetración a la Suprema Corte, que no fue violentar ninguna puerta, no fue romper nada, ni fue para impedir que la doctora Mota fuera relevada. Como dice Sondabará, que me parece que es un eterno, pero un gran disparate, lo dice Sondabará, que nosotros habíamos ido a impedir que se diera ese paso por la Suprema Corte. Nosotros vamos a respaldar, que se siente respaldada, y para dar una muestra de nuestra indignación, porque se suspenden los juicios, la doctora que va a entrar, que si bien es buena persona, está catalogada como muy buena jueza, solo el hecho de tener que meterle mano a todos esos expedientes que estaban en manos de Mota va a llevar un año y medio de retardo, ¿no? Y bueno, la valoración que se hace, que es una escalada para salvarla del pellejo no solo a los militares, sino que lo que aún está faltando en nuestra lucha, que son los civiles que apuntalaron a la dictadura, los civiles que tienen que estar pagando ya, hace tiempo tienen que estar pagando el haber sido cómplices en toda esa etapa de prepotencia, de prisión, de exilio, de todos los desmanes que hizo la dictadura.
Y bueno, el corolario, ¿dónde está? Y bueno, el corolario está en sacar la ley interpretativa, que era una herramienta política que se había introducido, que algunos entendidos dicen que sí, que tenía algunos errores que podían declararse inconstitucional, pero como no se le había dado bolilla a los errores, a la ley de caducidad, que era más inconstitucional que esta ley interpretativa, y las Supremas Cortes vinieron haciendo omisión de justicia. Nunca ninguna Suprema Corte se propuso declararla de por sí inconstitucional. Había una aberración jurídica, moral y ética, porque los horrores que tiene jurídicamente son impresentables. Y el mensaje que tiene de cultural, de una justicia para unos, otra justicia para otros, de favoritos para la justicia, todo eso, ninguna Suprema Corte hasta ahora se ha preocupado, pero sí se ha preocupado por declarar inconstitucional esa herramienta que lo que hacía era anular los efectos de la ley inmunda, esa ley inmoral y nula de nacimiento. Nosotros tenemos la convicción de que tenemos que seguir, desde que tenemos que seguir coordinando, entablar coordinaciones con todo el ámbito social y derechos humanos para llegar a poder capitalizar todo eso en acciones de repudio, ¿no? Y si hay que traspasar fronteras, se traspasa la frontera. Eso por ahora es lo que tenemos más o menos conversado sobre los hechos de la Corte. Óscar, y en definitiva una primera respuesta, ha habido declaraciones, pronunciamientos de todo tipo y color, pero el lunes hay una convocatoria, hay dos convocatorias muy concretas, una que ya estaba prevista y otra que es de carácter permanente, que hablamos de lo del velódromo, que los lectores del Popular ya la tienen en la contratapa, el Popular, todos los anuncios, a partir de las 8 de la noche, cada año se hace con los compañeros del velódromo, que también ponen a disposición eso, y los conjuntos de carnaval que apoyan la lucha de familiares. Y además está la convocatoria para una concentración popular de rechazo a la Suprema Corte de Justicia y de respaldo a verdad y justicia y no a la impunidad, es a las 6 de la tarde en Plaza Libertad, ¿verdad, Óscar? Bueno, ahí yo tengo que poner lo que Familiares ha logrado acordar. Primero, Familiares no convoca esa marcha. No, esa marcha está para nosotros imposibilitada por la presencia del Frente Amplio convocando. Nosotros históricamente no convocamos a ninguna manifestación de ningún partido político. Nosotros invitamos a los partidos políticos, pero no nos sentimos convocados por los partidos políticos, es decir, no estamos. Para que no se tome, un pensamiento equivocado, decimos que adherimos a esa convocatoria. Es decir, adherimos a los fundamentos de esa convocatoria, adherimos al hecho de que la justicia tiene que... Todo eso, pero queremos mantener una independencia no solo institucional a la interna, sino a los ojos de toda la sociedad, de que cuando un partido político convoca, como agrupación, como institución, Familiares no convoca junto a los partidos políticos. Es una conducta histórica, además, ¿verdad? Creo que fue, nosotros lo dejamos, pero nos dejaron de que nosotros no éramos convocantes, pero algunos compañeros equivocadamente dejaron la convocatoria diaria. El SERPAC no convoca tampoco por lo mismo, o algo parecido, hijos tampoco, pero todos adhieren y todos van a concurrir.
Ok, pues me parece muy importante destacar esto. Primero, que es una conducta histórica de familiares, esto de no participar de actividades que convoquen partidos políticos, pero que también estamos llamando todos, desde todos los lugares, a ir el lunes a la Plaza Libertad. Exactamente. Y fue una buena decisión correr ropa a las 6 de la tarde para que no interfiera con la presentación en el velódromo de toda esa gente que estamos convocando ahí por motivos económicos, pero también por motivos de solidaridad. Nosotros no somos los que organizamos ese evento, son justamente la gente que nos apoya, que se junta y propone, y nosotros le damos la luz verde, ¿no? Ok, entonces tenemos 2 citas el lunes que ambas tienen la posibilidad de que esta bronca, esta rebeldía que están todos, se exprese colectivamente. La marcha del lunes, a la que, como dejó muy claro Óscar, más allá de los problemas de la independencia en la convocatoria, todos llamamos a ir, tenemos que estar todos ahí, y además después también está la oportunidad de ir al velódromo con toda la expresión solidaria de la gente del velódromo, de los conjuntos que van a partir de las 20 horas, para aquello que fue tan hermoso la primera vez que se hizo, que fue cuando se plantearon las remeras de todos somos familiares. La campaña de todos somos familiares. O sea que es una manera de... Tampoco fue Familiares quien presentó. Está clarísimo. Sino que fueron los muchachos estudiantes que con alegría y con esa frescura manifestaron que ellos también se querían sentir. No, por eso, y todos vendimos esas remeras y vendimos esos pegotines y ha tenido una fuerza muy grande. Es una manera de retomarlo, y en esta situación de tanta bronca, de tanta cuestión, lo más importante de todo es que esto no se traduzca en frustración, sino que se traduzca en organización colectiva para cambiar las cosas. ¿Estamos de acuerdo, verdad, Oscar? Estamos de acuerdo. Te mandamos un abrazo enorme, hermano. Nos vamos a ver el lunes en Plaza Libertad y el lunes en el velódromo con todos los compañeros, y nos vamos a ver en la calle como siempre, como todos estos años. ¿Cómo no? Un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo. Esto es El Popular en Radio. Estamos aquí, nos hemos intentado comunicar de todas las maneras posibles con el compañero Marcelo Audal. A veces pasa esto de los teléfonos, pero hemos ido compartiendo con ustedes, seguramente en el correr de mañana, aquí en la 30 y en otros lados, el PIT-CNT va a dejar muy clara, como la ha dejado también el Frente Amplio con su declaración, la posición en torno a esto. Lo central, nosotros nos vamos a ir con la declaración del Comité Ejecutivo del Partido Comunista sobre estos temas. Declaración que tiene también varios aspectos centrales en sus definiciones. El lunes, 18 horas, Plaza Libertad. Convoca el PIT-CNT, el Frente Amplio, la FEU, Crisol, FUBAN, Mesa Permanente contra la Impunidad, y también, más allá de los problemas que tienen para participar, donde hay partidos políticos y donde hay todo lo demás, lo dejó clarísimo Óscar Urtasun, para que no quedaran dudas y para que nos dejáramos de cosas extrañas. Familiares desaparecidos, hijos, no convoca a la marcha porque no puede por este problema, pero quiere que vaya todo el mundo, exhorta a ir y van a participar en primera línea. Tenemos que estar todos allí, todos. No hay que permitir que nos hagan lo mismo que nos hicieron con la ley interpretativa, que todo era discusión de fórmula jurídica y parecía que teníamos que ser magistrados de la Corte Internacional de la Haya para opinar. Esto, en primer lugar, es una disputa política de lucha por la cabeza y por el corazón de la gente. Y como decía el Che, tenemos que transformar la rebeldía en rebeldía organizada. Y hay que salir a la calle a pelear. Y hay que salir a los muros a pintar. Estamos pintando Los impunes no pasarán. Habrá verdad y justicia. Invitamos a todos los oyentes, a todas las compañeras y compañeros. Nos hemos desacostumbrado. Sale 130 pesos una bolsa de cal que da para tapar 6 muros. Vamos a darle. Vamos a demostrar en la calle que no nos van a rendir. ¿Cómo nos van a rendir? No nos van a rendir. Vamos a escuchar entonces, antes de esta declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista, y nos despedimos de ustedes después. Montevideo, 22 de febrero de 2013.
Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucionales 2 artículos de la ley que declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el PSU declara: 1. Rechazamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia que va en contra de todos los avances en materia de derechos humanos en nuestro país y contra toda la jurisprudencia internacional al respecto. Esta Suprema Corte de Justicia tiene que hacerse responsable de colocar al Uruguay como un Estado violador de los derechos humanos. 2. Rechazamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia también por sus motivaciones políticas, que las tiene y son inocultables. No es un hecho aislado, se inscribe dentro de un conjunto de decisiones y de inacciones conducentes a un solo objetivo: garantizar la impunidad de los violadores de los derechos humanos. Entre ellas recordamos el desplazamiento de la jueza Mariana Mota, el desplazamiento del fiscal Percival, la falta absoluta de medidas para hacer más ágiles las causas judiciales que se abrieron luego de la votación de la ley que hoy declararon inconstitucional, la negativa a crear juzgados especiales o un departamento de seguimiento. 3. Con esta decisión, la Suprema Corte de Justicia asume la responsabilidad institucional de violar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado uruguayo, del cual es parte la Suprema Corte de Justicia, garantizar la investigación y la condena a los crímenes de lesa humanidad y remover todos los obstáculos jurídicos, incluido el de las prescripciones. La Suprema Corte de Justicia defiende, por intereses políticos, un concepto de derecho arcaico, superado y en desuso, y va contra toda la jurisprudencia y las convenciones internacionales. Todo eso para defender la impunidad. 4. Somos respetuosos de las leyes, defendimos con nuestra sangre la libertad y la democracia, pero no confundimos estos valores con quienes circunstancialmente ocupan un puesto. Esta Suprema Corte de Justicia es responsable de defender la impunidad de los peores delincuentes de la historia nacional, de desaparecedores, asesinos, torturadores, violadores y secuestradores de niños. Esta Suprema Corte de Justicia ha demostrado ser funcional a los terroristas de Estado. Esta Suprema Corte de Justicia ha tomado partido a favor de la impunidad y de los impunes. 5. Destacamos que los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia individualmente nunca hicieron nada durante todo su desempeño en el sistema judicial para enfrentar la impunidad. Nunca investigaron, nunca hicieron absolutamente nada. Nos interesaría saber qué van a decir de la ley de caducidad que ahora revivieron con su fallo. Es así inconstitucional, declarada nula internacionalmente y violatoria de la separación de poderes. Pasaron 2 décadas callados. ¿Van a seguir callados? 6. Reclamamos que la Suprema Corte de Justicia le explique a las víctimas del terrorismo de Estado, a sus familiares y a todo nuestro pueblo qué van a hacer sobre la ley de impunidad. Los responsabilizamos por la suerte de los juicios sobre nuestros 182 desaparecidos, 150 muertos en tortura y más de 10.000 torturadas y torturados. 7. Apoyaremos todas las iniciativas para recusar y anular este fallo impresentable, tanto a nivel nacional como internacional. 8. Llamamos al pueblo uruguayo a movilizarse y salir a la calle, a defender la verdad y la justicia. Aunque la Suprema Corte de Justicia tenga el vergonzoso comportamiento que ha exhibido y ceda a las presiones de los impunes y del poder. Aunque los terroristas de Estado y sus defensores políticos hoy festejen. Nada terminó. Habrá verdad y justicia. Los impunes no pasarán. Comité Ejecutivo Nacional del PSU. Esto es El Popular en Radio. Ya nos vamos, dejamos a los compañeros de ADEOM. Antes de comentarles algunos mensajes, nos informan que desde Conchillas, desde Monte del Plata, van a venir al menos 3 ómnibus el lunes de obreros para participar de la marcha. Y que lo mismo ocurre, nos dicen compañeros del Zunca de Maldonado, con 2 ómnibus de Maldonado. Y se están organizando trabajadores también de Canelones para venir a la marcha. Es una cita de honor, es una cita de honor con la dignidad, es una cita de honor con lo mejor de nosotros para defender con la lucha lo que el poder, la oligarquía, la derecha quiere mantener. Ellos defienden la impunidad, nosotros la verdad y la justicia, y la tenemos que defender en la calle, no hay otra manera de defenderlo. Recibíamos mensajes ahora que decían que se nota en la voz que tengo bronca, sí tengo mucha bronca. La misma bronca que ustedes, pero mi bronca no me lleva a frustrarme y a quedar comentando y esperando que alguien traiga la solución. Mi bronca me llevó a salir a pintar muros, me llevó a repartir volantes llamando a la gente, y mi bronca me lleva el lunes a tratar de que vaya todo el mundo a decirle a estos tristes señores,
alcahuete de los fascistas, que los impunes no pasarán. No pasarán. Y que este pueblo que defendió la libertad y la democracia con su sangre tiene madurez suficiente para demostrar en la calle de qué lado está la ley, de qué lado está la verdad y la justicia, más allá de 4 pelucones que se formaron en la dictadura, se llenaron de guita con la dictadura y que hoy son alcahuetes de sus amos. Nosotros vamos a estar en la calle defendiendo la ley, defendiendo la verdad, defendiendo la justicia, contra la impunidad y contra los impunes. Contra todos los impunes, contra la derecha oligárquica. Nos vemos lunes, todo, 18 horas, Plaza Libertad, no pasarán. No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. José Gervasio Artigas. Esto fue El Popular en Radio. Para comunicarse con nosotros puede llamar al 29 29 11 91 o escribirnos a elpopular@gmail.com. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9:30 horas en esta misma emisora.